Saludos desde La Habana. Hoy es jueves 3 de septiembre de 2020 y abrimos las puertas del noticiero cultural de la televisión. Lo hacemos en colaboración con el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, la Dirección de Comunicación e Imagen de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y también transmitimos desde los estudios de audiovisuales de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. En estos días de pandemia estaremos desde este escenario para llevarles el acontecer del arte y la literatura en Cuba y en el mundo. Iniciamos nuestro recorrido precisamente acercándonos a los esfuerzos de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana por mantener una oferta a sus públicos desde las plataformas de Internet y encontrar un camino para que continúe la difusión del patrimonio cultural cubano. En medio de la situación epidemiológica de la isla debido a la COVID-19, la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana sigue en su afán de salvaguardar y promover nuestro patrimonio, manteniendo una labor acorde con los tiempos y dialogando con sus públicos desde la pluralidad de páginas que en la red social Facebook tienen sus museos, centros culturales, bibliotecas y gabinetes de investigación. Uno de los principales núcleos de acción de la oficina, la Dirección de Patrimonio Cultural, trabaja en tal sentido. Ha habido una mirada importante, ya que estos 5 meses han detenido esa actividad social que nuestros museos han desarrollado siempre, que han tenido desde el mismo programa de rutas y andares hasta las visitas que la población siempre arriba a los centros históricos. Como vemos, en estos 5 meses ha sido tan fuerte ese detenimiento de los trabajos, pero hemos trabajado, repito, al interior y una proyección en las redes sociales muy importante y que están transmitiendo el trabajo que se sigue haciendo en esta fase ahora que nos toca proteger a los trabajadores y proteger a los públicos en general para concentrarnos en esa difusión importante a través de otros proyectos en cuales estamos participando, como puede ser el proyecto de Ciudad Inteligente, un gran proyecto que tiene otros partners y que estamos haciendo y que bueno, la Dirección de Patrimonio Cultural tiene un componente importante también en este proyecto de Ciudad Inteligente de acceso y accesibilidad al patrimonio, a la gestión del patrimonio a través de las redes sociales, a través de los recursos electrónicos. Asimismo, otra de las entidades de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, la Agencia de Viajes San Cristóbal, ha tomado alternativas virtuales para mantener el contacto con sus públicos metas y su función de turismo cultural, histórico y patrimonial. En el caso nuestro como agencia de viajes, la comunicación y el trabajo en redes sociales es una herramienta importantísima del marketing digital y sobre todo de la publicidad comercial. En estos largos meses de pandemia hemos dedicado, sobre todo en los primeros meses, a publicar mensajes empáticos, que transmitan optimismo, que transmitan esperanza en la recuperación sanitaria del destino y en su percepción como un destino seguro. Hemos trasladado también a nuestros clientes potenciales, a nuestros clientes fidelizados, algunos mensajes que dan fe de cómo a nivel institucional y a nivel corporativo se ha ido manejando también todo este impacto económico que ha tenido la pandemia y cómo al mismo tiempo, además de mitigar ese impacto económico sobre la organización, hemos ido también avisorando cuáles serán las próximas etapas de la recuperación y hacer una estrategia corporativa para poder enfrentar estos meses, estos largos meses de comportamiento de la COVID-19 en el país. Sin dudas, los retos que enfrenta el país con vistas a prevenir y controlar el avance del SARS-CoV-2 se extienden, por supuesto, al accionar de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana y todos sus componentes, que mantienen como premisa preservar tanto la vida humana como el patrimonio que tiene a su cuidado. Desde el Centro Histórico Habanero ha sido un reporte de Joel Guerra y Joel Lugones para el Noticiero Cultural. Acabamos de ver en nuestro noticiero cultural un reportaje acerca del trabajo que desde las redes sociales realiza la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana y su Dirección de Patrimonio para lograr que los museos permanezcan vivos en este tiempo. Pero otra de las experiencias propias de la oficina es sin dudas rutas y andares. Ese andar, ese buscar en la historia y la memoria que nació de una experiencia del historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler, cuando realizaba esas peregrinaciones para el conocimiento de La Habana. Rutas y Andares ha superado los 20 años y es una de las maneras
que tenemos de lograr que la ciudadanía se sienta muy a gusto y tenga ese sentido de pertenencia por el patrimonio. Hemos invitado en primera persona a Katia Cárdenas, quien es la directora de gestión cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, y para hablar sobre ese modo en que las rutas y andares han transitado a la virtualidad en medio de la pandemia, estamos hoy con ella. Bienvenida a nuestro espacio. Y sería muy bueno, Katia, hablar de esos hitos que ha tenido Rutas y Andares a lo largo de los años, que han permitido que la experiencia se consolide para que sea una de las más demandadas por los apasionados del patrimonio en el país. Bueno, sí, Rutas y Andares, como tú decías, 20 años, pero 20 años de evolución, de cambio. Precisamente comenzamos solo con rutas por los museos del centro histórico y ante la demanda de los públicos fuimos adicionando los andares, los recorridos por los espacios públicos y así como la investigación sociocultural siempre ha acompañado el proyecto, ha indagado en estos estudios de público, en las necesidades de la familia cubana, que es el principal destinatario de este proyecto, se fueron adicionando otras modalidades, como fueron, por ejemplo, los andares virtuales para las personas que no podían hacer las grandes caminatas por el centro histórico, aparecieron los talleres, aparecieron también los trabajos con las personas sordas, gracias al proyecto que también lleva la emisora Habana Radio, Cultura entre las Manos, aparecieron los proyectos para los niños con necesidades educativas especiales y se fue abriendo el diapasón y ya es una experiencia muy compleja que aúna a museos, centros culturales, espacios públicos de la Oficina del Historiador, no solo del Centro Histórico, porque tenemos también instituciones fuera del Centro Histórico de la ciudad y en las que se ha aunado también otras instituciones y personalidades del país. Ha sido un proyecto muy inclusivo, muy democrático, desde la participación y la inclusión de las propuestas de cada uno de los museos, centros culturales, bibliotecas, pero también desde el aporte que ha hecho la familia, que ha pedido incluir temas, convocatorias, y todo esto ha conformado un proyecto de una participación, una estrategia de comunicación participativa que es como denominamos este programa público, que tiene estos dos temas. Es un programa público dirigido a la familia cubana, pero es también una estrategia de comunicación participativa. Ya hemos visto que la Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador ha asimilado estas nuevas maneras de comunicarse con los públicos debido a la pandemia y al enfrentamiento a ella. En el caso de la experiencia de Rutas y Andares, de pronto todos nos preguntábamos, bueno, ¿qué va a suceder en julio y agosto cuando la experiencia no puede ser participativa en el sentido tradicional? ¿Qué preguntas se hizo la Dirección de Gestión Cultural de la Oficina y qué respuestas encontró? Bueno, estábamos ante un gran reto, el reto de celebrar los 20 años del proyecto. Habían altas expectativas en los públicos que estaban esperando una gran edición, precisamente de caminar, de andar La Habana, de estar juntos, porque realmente de eso iba la experiencia. Entonces tuvimos que pensar cómo armar una estrategia que siguiera estos indicadores de participación, de aporte colectivo a la obra, y hacerlo sin violar todos estos requerimientos de protección que llevan esta etapa. Pues precisamente lanzamos una estrategia, una campaña de comunicación en las redes sociales, especialmente en Facebook, que tuvieron como eje central precisamente el programa cultural de la Oficina del Historiador, que ya tenía su página hace 10 años en Facebook, y fuimos aunando las páginas que ya algunos centros habían creado, otros se vieron incitados a crear sus páginas para participar en el proyecto y terminamos, es decir, comenzamos el primer día de julio y terminamos en agosto con 28 perfiles institucionales sumados a la gran campaña. Yo creo que es un gran hito de campaña en redes sociales porque es una campaña con orden, con un cronograma, pero con la participación y la gestión de contenidos de 28 instituciones con sus páginas. Yo creo que ha sido una gran hazaña de todas las instituciones que han tenido que contribuir
porque estábamos publicando diariamente. Hacíamos solo el programa cultural, hacía 15 publicaciones diarias. Estamos subiendo videos, fotos, imágenes, investigaciones, porque trabajamos todas las temáticas que ya se incluían en Rutas y Andares. Las colecciones de los museos, los recorridos, los programas sociales, las rutas especiales, y también incluimos, por ejemplo, cómo había evolucionado la campaña de comunicación, la visualidad de Rutas y Andares. Y fue muy interesante porque las familias ponían los diplomas que tenían guardados de ediciones anteriores, y mira, yo participé en tal ocasión, aquí tienes mi ticket. Fue muy bonito. También compartimos los resultados de investigación que acompañaron el proyecto, y también teníamos públicos que eran investigadores y agradecieron también tener esa presencia. Y por ejemplo, los domingos los dedicamos a las familias premiadas. Las familias publicaban sus fotos de las ediciones en que habían estado, de los amigos que habían conquistado en Rutas y Andares. Sí, fue una gran proeza mantener activo durante todo el verano publicaciones diarias. De hecho, la página del programa cultural multiplicó sus seguidores, el nivel de reacciones, todo esto lo hemos estudiado porque también la investigación tuvo que mudarse a las redes sociales, y se está haciendo un informe conjunto del Departamento de Investigaciones y Comunicación para ver cómo ha funcionado. Otra modalidad muy interesante de este verano que ha sido la gran sorpresa fueron los talleres. Los talleres habitualmente eran presenciales de niños, adolescentes, adultos. Esta vez llevamos a cabo 14 talleres virtuales. Talleres de manualidades, por ejemplo, de muñequería o de ecojardinería. También talleres como cómo vivir la adolescencia en tiempo de COVID, que lo desarrolló el Centro AMAS Espacios Adolescentes. Es decir, 14 talleres. Uno de ellos, por ejemplo, el de muñequería, tuvo 80 participantes en sesiones de WhatsApp. Y todo esto demuestra también el interés de la familia, de dedicar, de aportar sus datos, su internet, para que sus niños estén precisamente utilizando ese tiempo de la COVID en algo creativo. Y yo creo que eso fue una apuesta muy interesante, tanto de las familias como de los propios especialistas y directores de los museos. Sabemos que no estábamos en las instituciones, no teníamos acceso a internet, todo el mundo tuvo que hacer su aporte personal para seguir diariamente, y eso demuestra también la entrega de nuestra gente, la identificación de los especialistas y directivos de la Dirección de Patrimonio Cultural con la obra, porque no la podíamos dejar abandonada, no podíamos dejar abandonada a nuestros seguidores. Bueno, yo mucho quiero agradecerle a Katia Cárdenas, directora de Gestión Cultural de la Dirección de Patrimonio de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, su comparecencia hoy en primera persona en nuestro noticiero cultural, porque estamos también rindiendo homenaje a ese gran hombre que nos enseñó a andar La Habana y a descubrir su riqueza cultural y patrimonial, Eusebio Leal Spengler. Y precisamente para ese cultor del patrimonio es un regalo que nos presenta Daniel González Cabello, nuestro periodista, cuando se acerca a los valores patrimoniales que exhibe la ermita de Monserrate en la Atenas de Cuba, en la provincia matancera. En uno de los puntos más altos de la Atenas de Cuba se encuentra la ermita de Monserrate, un templo que comenzó a construirse en 1871 y 4 años más tarde abría sus puertas. A un lado del templo, el Valle Yumurí, al otro, la ciudad de los puentes con su enorme bahía. La ermita es una pequeña iglesia y su diseño está basado en el monasterio de Cataluña. Se dice que fueron los catalanes quienes la edificaron y que las estatuas talladas en piedra que hay frente a ella por la antigua entrada principal, que representan las 4 provincias catalanas, fueron instaladas para la escena de una película que allí se filmó. Al entrar por el templo, que luego de un largo proceso de reparación se convirtió en uno de los principales centros culturales de la ciudad, nos recibe la Virgen de Montserrat, una reinterpretación colocada en el altar mayor. Obras de arte representativas de la cultura catalana en su mayoría se exhiben por varios lugares. La luz que entra por los vitrales le da un ambiente agradable al visitante, unido a la maravillosa arquitectura del lugar. Este punto culminante de las alturas de Simpson fue visitado en 1930 por el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, y en la actualidad importantes personalidades de la cultura hacen presentaciones artísticas en ella. En el mirador de la ermita, una majestuosa vista deleita al visitante, y en la cúspide una campana a la que muchos tocan pidiendo deseos, vigila y protege esta ciudad de escritores y poetas. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural.
Y precisamente en Matanzas nos quedamos. Allí nos acercaremos a la historia y al trabajo que realiza el Museo Palacio de Junco, que arriba a sus 61 años de fundado. Justo este museo es el primero de su tipo que se inaugura al triunfo de la Revolución Cubana. Sobre su inmensa obra estaremos hablándoles en este noticiero cultural. ¿Cómo encontrarse con la única momia conservada y expuesta en Cuba? O mejor, con Josefa Petronila Margarita Ponce León y Heredero, donde podemos ver al rey español Fernando VII mediante una estatua de mármol de Carrara esculpida bajo su petición. Cientos de piezas únicas y colecciones de antológicos poetas como José Jacinto Milanés, Bonifacio Virne y Caril de Oliver atesora desde hace 60 años el Museo Palacio de Junco de Matanzas. La Sala de los Relojes, la Fundacional, Desarrollo Económico, lucha política, ciencias naturales y bueno, también esta sala que es la que cuenta lo que es la historia de Matanzas desde su fundación. El 6 de septiembre de 1959 se funda el Museo Histórico de la ciudad de Matanzas. Este constituyó el primero creado luego del triunfo de la Revolución. En el momento inaugural, las piezas estuvieron en la planta baja del Teatro Sauto. De ahí pasaron por diferentes edificios de Matanzas. El respeto a sus fundadores, al doctor Helio Leiva, al doctor Israel Moliner, que fueron unas personas que desde los años 40 venían con los deseos de fundar un museo, que empezaron a coleccionar piezas para tener un museo en la ciudad. El Palacio de Junco, un inmueble exponente del estilo neoclásico y propiedad de los descendientes del acaudalado don Vicente de Junco y Sardiñas, acogió luego de su rescate de las ruinas a las colecciones y piezas. Con ello, el Museo Histórico de la ciudad ostentó la categoría de provincial y el nombre de Palacio de Junco. El colectivo del Museo Palacio de Junco expone con orgullo los valores más auténticos de eso que se llama matanceridad y cubanía. Desde Matanzas, Pedro Rizo Martínez, Noticiero Cultural. Luego de este segmento dedicado a la promoción de los mejores valores patrimoniales del país, vamos a hablar de artes visuales, pero eso será después de una pausa donde ustedes disfrutarán de nuestros mensajes promocionales. Al regreso, nos encontraremos aquí en los estudios de audiovisuales de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, a donde nos hemos trasladado por estos días de enfrentamiento a la COVID-19. A partir de hoy me quedo en casa, saldré solamente para lo imprescindible, me lavaré las manos, mantendré y cumpliré con las medidas que pienso, al igual que todos ustedes, que es lo que puede y nos protegerá. Si todos lo hacemos, vamos a compartir nuevamente algo grande todos juntos. Confío en mí y confío en todos los cubanos. Como lo anunciaba antes de la pausa, vamos a hablar ahora de artes visuales, precisamente sobre la vida y la obra de Carmelo González, un reconocido pintor y grabador cubano, del cual celebramos recientemente su centenario y que fue uno de los artistas visuales más emblemáticos del siglo XX. Con su compañera en la vida, con quien también compartió la creación, estaremos dialogando. Lesbia Ben-Dumois, Premio Nacional de Artes Plásticas en el año 2019 y presidenta de la Asociación de Artes Plásticas de la UNIAC, le hizo determinadas confesiones muy interesantes sobre la creación de Carmelo a nuestro colega Yuris Nórido. ¿Qué significaba Carmelo en el panorama del arte cubano? Yo te diría que primero una persona que se practicaba en el país, como era el grabado, que con el hecho de él haber obtenido una bolsa de viaje, haber ido a Estados Unidos, haber estado en la Liga de Artistas y haber practicado las técnicas gráficas,
Cuando él viene a Cuba, él trata de divulgar ese conocimiento. Yo creo que uno de los ejemplos de su trascendencia es esa, el tratar de comunicar a otros creadores la práctica artística del grabado. Haber logrado que esa expresión se convocara oficialmente en los salones nacionales y haberse preocupado por hacer una obra que tuviera una trascendencia estética, pero que además tuviera una representación desde el punto de vista político, social, que era lo que él hacía, ¿no? Para muchas personas te van a decir siempre de que Carmelo era un surrealista. Yo digo que no, porque él también decía que no. Yo creo que él más bien era un simbolista, ¿no? Más que un surrealista, ¿no? Trabajaba con los símbolos, como que el surrealismo también trabaja en cierta medida con los símbolos, pero él nunca estuvo ni practicó ni le interesaba mucho el movimiento como movimiento surrealista. Nosotros tenemos un vicio en el país, y yo creo que en el caso de Carmelo se dio mucho, de no conocer la totalidad de la obra y solamente opinar de un segmento de su obra. Entonces la gente habla más de la parte gráfica, es más, generalmente lo consideran más grabador que pintor, y lo que creo que él tiene otras facetas dentro de la pintura. Yo creo que él fue un ser político siempre, ¿no? Y un ser muy preocupado por lo social, siempre. Un apasionado de sus ideas, ¿no? Era tan apasionado de sus ideas que podía discrepar contigo, y hay quien le gusta que discrepen y hay quien no le gusta que se discrepen con las ideas, y también emitía opiniones a su favor o en contra, como le pasan a todos los seres humanos, ¿no? Yo creo que era una persona con la que debíamos ubicarlo mejor dentro del arte cubano, en el lugar que le corresponde, que no porque cumple ahora el centenario vamos a dedicarle todas las páginas y todas las loas. A mí personalmente me parece que hay que hacer un análisis, y que se puede hacer un análisis de su obra, que a la larga es lo que interesa. A mí personalmente no me gusta tanto que se hable del artista, sino que se hable de su creación, porque a la larga eso es lo que sedimenta, eso es lo que queda en el patrimonio del país. Y él es una persona que es un defensor del patrimonio nacional. Yoris Nórido en el Noticiero Cultural. De artes visuales continuamos hablando hoy en el Noticiero Cultural. Esta vez nos acercaremos al taller de un artista de la plástica que se asentó en el Centro Histórico de La Habana para ofrecernos sus creaciones. Se trata de Ángel Ramírez, quien dialogó con nuestro colega Roilán Pardo Cabrera. A mí me tocó estar en todos los niveles de la enseñanza. Ya desde el año 79, 80, ya yo estaba participando en cosas, ya era miembro del taller de grabado, venía a ser grabado. Lo que estudié fue grabado, que siempre te mantiene muy en el entorno de los talleres, ¿no? Y no fue hasta después, hasta mucho después, hasta los 90, que empecé a pintar. Y empecé a pintar porque también se hizo más complicado transportarse, los materiales para el grabado también, el papel específico, todo eso se complicó. Y empecé a pintar, que era algo que podía hacer en mi casa. Alquilé espacios donde trabajar y tal, hasta que pude tener este lugar, que es una concesión que hace la Oficina de Historiadores, Eusebio, ¿no? A los artistas que estamos aquí. Y por lo tanto aquí la obra cambió, pudo crecer, pude empezar a hacer esculturas que no hacía antes. Es decir, el espacio marcó mucho la obra. Y también no es igual que alguien venga a ver tu obra a un espacio, a un taller, y más a un taller como este, un espacio como este, que realmente está excelentemente bien ubicado en la ciudad, que ir a tu casa. El grabado es bastante cercano a la escultura.
por el manejo de los materiales, por el tema de que tienes que tener muy claro a dónde quieres llegar. La pintura es más espontánea, la pintura tú puedes ir poniendo y quitando, tapando esto, lo otro, así. Hay un proceso de creación diferente, digamos. En el caso de la escultura y en el caso del grabado, tú tienes que tener como que muy claro a dónde quieres llegar. Crear es un reto porque el arte se ha ido complejizando, se ha ido masificando. Hay muchos, y Cuba es un país que produce muchos artistas. Y a veces, razonablemente, pero se hace mucho arte tratando de ver lo que sucede en el mundo, pero al mismo tiempo a espaldas de lo que sucede en el mundo. Pues hay una mezcla ahí muy particular. Y al cierre de esta emisión viajamos a Las Tunas. Allí vamos a conocer sobre una interesante mirada del artista y del padre. Liuzán Cabrera Almaguer prepara una exposición que se inspira en el cumpleaños de uno de sus más preciados tesoros. Vuelve el pintor. Ya casi culmina el cuadro número 14. El tiempo pasó sin percatarse, y allí está ella, una vez más, inspirando sentimientos. La modelo es su primogénita con casi 15 años. Pinta su rostro como lo hizo desde la primera vez. Se trata del artista visual de Las Tunas, Liuzán Cabrera Almaguer, y de una de sus mayores motivaciones, su hija Erika, unidos para una exposición diferente que casi está lista. Hay una foto del primer año que me gustó mucho y quise realizarle un retrato. Lo que se me ocurre con este retrato es de la tela antiséptica que se le da para los pañales a los niños cuando van a nacer. Tomé 1 metro y realicé el retrato encima de esta tela antiséptica para que tuviera ese valor sentimental mío con respecto a mi hija, ¿no? De ahí me surge la idea de que no debía de quedarse en ese solo retrato, sino que sería ideal realizarle un retrato por año. El cuadro 15 tiene otros motivos para volver siempre al lienzo. Imagino que sea ya el cuadro del retrato agradecido de la niña, en el que ella pueda estar feliz, satisfecha de sus 15 primaveras. Estaba realizando el puntillismo y en ese mismo año pintaba el retrato que tuviera que ver con el puntillismo. También así lo hice con el arte óptico y sucesivamente fui llevando esta trayectoria hasta este año que realicé el último retrato de sus 14 años. Liuzán y Erika, 14 retratos, 15 sueños. También tengo una niña que nació en el 2008, que se llama Evelyn Cabrera, de la cual yo le estoy realizando un retrato por año también. Así que mis 2 hijas van a tener el privilegio de una exposición con sus retratos, de una mirada de creador, de una mirada de padre, de una mirada de aquel que siempre ha estado con ella desde que nacieron. Él me pinta como él me ve, con los ojos como él me ve como su hija. Y eso me pone muy contenta, saber que soy privilegiada y saber que mi papá fue el que me los hizo, me pone más feliz. En Las Tunas, Aníbis Labarta y Gianni López Brito, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural les acercamos a la experiencia del trabajo en las redes sociales de la Dirección de Patrimonio de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. También conocimos mucho más sobre la vida y obra de Carmelo González, el notable pintor cubano del siglo XX, y estuvimos acercándonos al aniversario 61 del Palacio de Junco, ese museo emblemático de la ciudad matancera. Nosotros nos encontraremos mañana para seguir hablando del arte y la literatura, tanto en Cuba como en el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.